Los lugares más aterradores del mundo. Existen algunos lugares en el mundo que son tan misteriosos y sombríos que antes de entrar, pueden hacer que a cualquiera se le erice la piel. Muchos nos hemos preguntado alguna vez cuáles son los sitios que más terror provocan en el mundo. Sin embargo, la respuesta varía en cada persona, pues nos vemos influenciados por nuestras experiencias de vida o incluso la cultura e historia de nuestra localidad. Para muchos, una respuesta podrían ser los hospitales psiquiátricos abandonados, ya que los relacionan con las almas en pena de aquellos que sufrieron en vida. Mientras que para otros pueden resultar más escalofriantes los lugares en donde ocurrieron desgracias increíbles por lo enigmático que pueden llegar a ser. Al acercarnos a lugares así, sombríos y polvorosos, con la esperanza de vislumbrar algo de otro mundo, lo más posible, es que en el fondo estemos deseando no averiguar realmente. En ocasiones, nuestra curiosidad nos impulsa a explorar, con cierta energía que luego se ve apabullada por un sentimiento que no quisiéramos sentir, el terror absoluto. ¿Qué harías tú en alguno de los lugares que te muestro a continuación? Número 1. Sanatorio de Waverly Hills, ubicado en el límite de Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Fue inaugurado el 26 de julio de 1910 como un centro de tratamiento para pacientes con tuberculosis. El edificio de 2 pisos, con alas de murciélago, se ganó una reputación desgarradora después de que miles de pacientes murieran allí debido a la Gran Plaga Blanca, una epidemia de tuberculosis que arrasó a los Estados Unidos durante todo el siglo XX. En el momento de la epidemia, aún no se conocía una cura para la enfermedad, por lo que cerca de 8.000 pacientes murieron en Waverly Hills durante un periodo de aproximadamente 50 años. Además, también se llevaban a cabo experimentos inhumanos como, por ejemplo, los pulmones de los enfermos se exponían a la luz ultravioleta para detener la propagación de la bacteria. E incluso, a algunos pacientes se les implantaban globos dentro de los pulmones y después eran inflados para lograr que los pulmones se expandieran a su máximo y dejar entrar el aire, ocasionando así la muerte de los enfermos. Los internos, al vivir en un ambiente tan cruel y desalentador, sufrían de depresión crónica. En un intento de ocultar las cifras de los muertos a los pacientes que sobrevivían, se comenzó a hacer uso de un túnel interno para mover los cuerpos inertes sobre una carretilla, para posteriormente depositarlos en una carroza fúnebre que discretamente se estacionaba frente al hospital. En 1962, el Sanatorio Waverly Hills fue reinaugurado como el Sanatorio Geriátrico de Old Haven. Se dice que en el lugar se comenzaron a practicar torturas como la terapia electroconvulsiva y por si fuera poco, debido a la crisis económica de los 60s, el sitio se encontraba en una deplorable situación. Afortunadamente, y tras varios reportes, en 1982 fue clausurado el sanatorio. En la actualidad, el edificio en ocasiones ha sido habitado por vagabundos que encuentran ahí un refugio, también entran aficionados esperando encontrar fantasmas o alguna actividad paranormal. Durante estos años, se originaron diversas historias. Una de las más populares es sobre una enfermera que estaba embarazada del director del hospital sin haberse casado, la cual se enfermó de tuberculosis y se suicidó en una de las aulas. Otra historia se trata de un masculino vestido de blanco, que camina por la cocina y que deja un aroma de comida en el lugar. En 1932, otra enfermera encontró la muerte ahí. Se cuenta que brincó desde la terraza sin alguna razón, se especula que fue empujada. Algunos estudiosos de lo paranormal que lo han visitado, aseguran haber detectado ciertas actividades fuera de lo normal en el sanatorio. Sin duda, los horrores causados por la tuberculosis, así como las historias extrañas que circulan, han convertido al Sanatorio Waverly Hills uno de los lugares más espantosos del planeta. ¿Te atreverías a pasar la noche ahí solo? Número 2. La plantación Myrtles. Esta plantación del siglo XVIII, ubicada en St. Francisville, Luisiana, Estados Unidos, fue construida encima de un antiguo cementerio indio. En esta plantación ocurrieron innumerables abusos y asesinatos violentos principalmente contra esclavos. Según las leyendas del lugar, hay 2 espíritus que aún habitan la plantación. Uno de ellos, se dice que es el alma de Chloe, una esclava que, harta de los abusos sexuales de su amo, asesinó en venganza a la esposa y a sus 2 hijas envenenándolas con un pastel. Algunos esclavos, al enterarse de lo sucedido, tomaron la decisión de apuñalar a Chloe. En la actualidad, varias personas aseguran ver a Chloe caminando con un turbante verde.
Algunos más aseguran haber escuchado el llanto de las niñas cuando Chloe aparece. Otros más curiosos han pasado la noche en el lugar y afirman que mientras dormían se sentían observados por alguna extraña presencia que además intenta tirarlos violentamente de la cama, o son inmovilizados haciéndoles sentir un inmenso pánico. Número 3. El Town. El Town es el nombre de un pueblo indígena nativo de Lenape ubicado en Ohio. En los años 70, este pueblo infernal sufrió un desalojo masivo de ciudadanos. Las casas estaban destinadas a ser derribadas y la tierra utilizada para un parque nacional, pero los planes nunca llegaron a materializarse. El Town es realmente la parte norte del condado de Summit, que abarca varias ciudades que al día de hoy están prácticamente desiertas, pero aún quedan despojos de la existencia que dejaron los antiguos residentes, incluido un autobús escolar abandonado. La ciudad está rodeada de caminos peligrosos que aparentemente no conducen a ninguna parte. Los residentes del área se vieron obligados a abandonar sus casas por el gobierno federal, pero no fue a causa de un derrame químico o un encubrimiento sobrenatural, como apuntan las leyendas que sureste divulgaron incansablemente. Lo que realmente pasó, fue que en 1974 el presidente Gerald Ford aprobó una legislación que permitía al Servicio de Parques Nacionales el poder de expropiar tierras con el fin de preservar los bosques, así que a las personas que vivían allí no les quedó otra opción más que vender sus propiedades al gobierno. Aún así, la verdad es que conducirá a través del paisaje oscuro y boscoso es suficiente para provocarle escalofríos a cualquiera. Además, gracias a la imaginación de los visitantes más creativos, las invariables leyendas del Town no pasan de moda. La pronunciada caída de Stanford Road continúa inmediatamente por un callejón sin salida, conocido como el fin del mundo. Si te quedas atascado en este callejón sin salida durante demasiado tiempo, dicen las leyendas de fantasmas que es posible que encuentres tu final en manos de alguno de los muchos miembros del interminable desfile de monstruos que patrulla en el bosque, un paciente mental fugitivo, una serpiente anormalmente grande, mutantes causados por un presunto derrame químico, miembros del Ku Klux Klan. Número 4. Castillo de Leap. Si bien este castillo ubicado en Offaly, Irlanda, es quizás el lugar más popular de esta lista, vale la pena recapitular su larga y a menudo sangrienta historia. Algunos investigadores apuntan a que el edificio actual está construido sobre otro castillo, que en su momento fue utilizado por los druidas, de la clase sacerdotal, para efectuar sus ceremonias de iniciación, e incluso se dice que los druidas sabían que la zona era densa en energía espiritual. Después durante siglos, sus espacios han sido escenario de actos violentos e inhumanos. Uno de los hechos más fatídicos que se conoce, fue lo ocurrido en la que se llamó la Capilla Sangrienta, en donde T.I.G. O'Carroll asesinó a su hermano, que era sacerdote, mientras estaba en el altar ofreciendo una misa. Desde entonces al recinto, se le conoce como la Capilla Sangrienta. El nombre original del castillo era Lemuivanain, que significa Salto de los Obanons, por la leyenda que cuenta que dos hermanos se disputaban el mando de su clan y la única forma de resolver esta disputa era una demostración de fuerza y valentía. Así, ambos debían saltar desde el peñasco donde se iba a construir el castillo y el que sobreviviera ganaba el derecho a ser jefe. De allí el nombre del Leap, que significa construido sobre sangre y muerte. El clan O'Carroll lo utilizó como su fortaleza principal. Este clan era conocido por su ferocidad y brutalidad, empeñado en dominar y llevar a cabo tácticas crueles, matando a otros e incluso entre ellos mismos con tal de tener el dominio total. En 1922 el castillo de Leap fue objeto de una insurrección, siendo saqueado e incendiado. Así, permaneció inactivo hasta que fue adquirido en 1974 por un australiano, Peter Bartlett, para restaurarlo. Hoy en día, los actuales propietarios, el músico Sean Ryan y su esposa Anka Janan Ryan, llevan a cabo su remodelación. Al renovar el castillo, los trabajadores descubrieron una mazmorra, accesible solo a través de una escotilla en el techo, en la que eran arrojados los presos, luego olvidados y abandonados a su suerte. Y no solo eso, para su horror, descubrieron varios esqueletos allí acumulados por años. Según los estudiosos en el tema, el castillo se encuentra sobre el cruce de dos líneas ley, en las que la barrera entre los reinos físico y espiritual es más fina y más permeable, lo que facilita que las entidades se manifiesten mucho más fácilmente que en un lugar normal. Las décadas de sufrimiento acumulado, negatividad y fuertes experiencias emocionales han dejado huella en la atmósfera y alrededores. Mildred Darby aseguraba que frecuentemente por las noches, se escuchaban ruidos como de muebles moviéndose.
Sean Ryan llegó a oír cánticos provenientes del exterior del castillo y contaba que incluso le llamaban por su nombre. Peter Gerard, que fue propietario por unos años, señaló que su madre, amiga de Cecilio Carroll Darby, fue invitada a pasar una noche en el castillo y dijo que no pudo dormir, porque sintió que alguien o algo se zarandeaba sobre el extremo de su cama. Otra de las leyendas, cuenta que el castillo está habitado por una bestia violenta, encorvada, conocida solo como Elemental, quien es reconocible por el olor que la acompaña, una mezcla de carne podrida y azufre. El origen y la naturaleza exacta del Elemental son desconocidos, pero hay muchas hipótesis que han circulado al respecto. Una de las primeras creencias es que el Elemental fue puesto allí por los druidas mucho antes de que se construyera el castillo para proteger este lugar sagrado de iniciación y magia druídica. Otra teoría es que el Elemental fue traído por una fuerza invasora para quemar el castillo desde dentro. Se cree que fue Gerald Fitzgerald, quien era reputado practicante de la magia y siempre quiso apoderarse del lugar. Se habla también de que Mildred Darby se dedicaba al ocultismo y sus actividades se centraban en las sesiones de espiritismo, por lo que por esta afición habría invocado el Elemental. Y no se descarta la posibilidad de que la enorme liberación de energía emocional vinculada a los espíritus en las mazmorras tras su descubrimiento pudo haber sido suficiente para atraer al espíritu. ¿Quieres visitar el castillo? Es posible, solo debes contactar a Sean Ryan directamente por el correo electrónico seanryan@outlook.com para confirmar la disponibilidad y el mejor momento para pasar por allí y organizar el tour y la estadía. Número 5. El faro de San Agustín, construido en 1874, este faro localizado en el San Agustín, la ciudad más fantasmal de Estados Unidos. Se cree que casi todos los sitios de esa ciudad de 452 años cuentan no solo con leyendas sino con fenómenos paranormales, según pobladores y visitantes. Muchos afirman que el popular faro es en donde se concentra la mayor cantidad de actividades espeluznantes tales como presencias y revelaciones de fantasmas inexplicables. La más conocida hace referencia a la muerte de 3 niñas tras precipitarse al agua con una carretilla con la que jugaban. Según la leyenda, las risas y sus pequeñas voces diciéndola pueden ser escuchadas en la torre, asegura Tonya Kramer, coordinadora de relaciones públicas del faro, que añade que a varios visitantes inexplicablemente se les ataron los cordones de sus zapatos entre sí o incluso a la barandilla y las escaleras del edificio. Al menos los espíritus de otras 4 personas que perdieron la vida por enfermedad u otras causas no accidentales se aparecen en la torre desde hace años, dicen sus responsables. En ese sentido, la ciudad fundada por el explorador español Pedro Menéndez de Avilés ha sabido explotar su actividad y ha creado la Oscuridad de la Luna, una excursión que permite a los turistas investigar durante la noche este frecuentado lugar de San Agustín. Así, a pesar de que el faro sigue estando en funcionamiento, la torre está abierta al público durante el día para escuchar estas escalofriantes leyendas de fantasmas.